Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un podcast de Cruz Roja Juventud en el que vamos a hablar de racismo en la sociedad, cómo nos afecta a los jóvenes. Es una realidad que al fin y al cabo es real y aunque se han dado muchos cambios significativos en estos últimos años, es una realidad que todavía se tiene que mencionar y tiene que existir. Y tenemos a dos maravillosas invitadas. Yo soy Darro, voluntaria de Cruz Roja Juventud. Estoy en varios órganos de gobierno de esta asociación y voy a dejar que dos maravillosas se presenten, que creo que lo vais a hacer mejor que yo. Muchas gracias, Arlo. Pues mi nombre es Mari Carmen Corte Amador. Soy coordinadora del Servicio para la Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo, es que el nombre es muy largo, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, embarcado en el Ministerio de Igualdad. Buenos días, soy Fátima Belhad, soy participante del proyecto Tándem y además voluntaria en el proyecto de Acompaña con Menores No Acompañados. Estoy encantada de hablar con vosotras aquí y pasar un buen rato. Es verdad que el tema es muy interesante y difícil y se tiene que visibilizar más. Vale, pues perfecto. Una vez ya que nos conocemos y la audiencia también, vamos a empezar un poco, ya que vamos a hablar sobre los términos que vamos a utilizar. Porque muchas veces el racismo empieza por el miedo de ¿qué voy a decir primero? ¿Qué palabras utilizo? Y es un tema que la terminología es muy importante para comprenderlo. Entonces, ¿hay algún término que os rechina, algo que decís, esto no me gusta y hay que hablarlo? Estamos en una sociedad en la que, la verdad, las diferentes opiniones y sobre la terminología utilizada, ¿no? en este ámbito concreto del racismo y los delitos de odio, sino que hay posturas diferenciadas, ¿no? A favor y en contra, pero yo creo que dos de los términos que me resultan como imprescindibles plantear o por lo menos poner sobre la mesa es el término raza, que como sabéis es un término que no tiene validez ninguna, no tiene sustento biológico ninguno y que pues se utiliza para designar el racismo, ¿no? Es decir, en base a la raza de alguna persona que evidentemente no existe. Y luego otro término que también me llama mucho la atención es cuando se menciona racializadas, personas racializadas o colectivos racializados. Yo en mi caso soy gitana y claro, yo y no solo yo, mi comunidad, pues tenemos una cultura y una historia, ¿no? Común, y el término racializado pues suprimiría o eliminaría estos antecedentes culturales históricos, ¿no? Y por eso no me siento identificada, por ejemplo, con esa palabra. ¿Qué connotaciones veis en una persona racializada? Cuando hablamos de una persona racializada, ¿qué escucháis? Aparte de hay una diferencia, ¿oís alguna cosa negativa, algo que no os encaje, algo que no corresponda, como has dicho? Yo creo que los términos, las personas racializadas y el término de racialización surgió como una defensa. Es verdad que, por así decirlo, la blanquitud que nombró a ciertos colectivos de una forma, ahora esos nombres se han adoptado, pero en forma de empoderamiento. Es decir, el término, por ejemplo, de moro, en mi caso, antes si se decía era un insulto, pero ahora si le dices a alguien moro, te puede decir moro y con orgullo. Lo mismo pasa con la palabra negro, lo mismo pasa con la palabra gitano. Entonces, yo creo que es mejor pensar en el uso que hacemos con el término y no en el término en sí, sino cómo hablamos con la otra persona y qué queremos decirle con ese término. Eso es, por ejemplo, en esas ideas, la idea de negro o negrito. Esos pequeños diminutivos que cambian de repente el significado. No te voy a decir negro, no te voy a llamar gitano, no te voy a llamar moro, voy a ponerle ese diminutivo para reducir esa sensación de que algo estoy diciendo mal. Como por ejemplo mulato o mestizo, que ya hemos visto que las comunidades y las descendencias de las comunidades van mezclando razas, que es al fin y al cabo un constructo social, pero bueno, un poco esa idea. ¿Veis algún contenido más? ¿Algo que queréis hablar de cómo se manifiesta lo que es el racismo? Aparte de los términos, ¿qué otras formas veis? Hay una de las cuestiones que creo que son muy importantes poner sobre la mesa, ¿no? Porque al hablar de racismo y los delitos de odio tenemos que, por supuesto, y además como coordinadora de servicio creo que son importantes los datos, ¿no? Y poner sobre la mesa que efectivamente si estamos hablando de racismo y de delitos de odio es porque existe el racismo y los delitos de odio hacia, además, los grupos de población
tradicionalmente discriminados. Hablo de la comunidad gitana, hablo de la comunidad afrodescendiente, de la latinoamericana y también de la magrebí o árabe. Entonces, es importante identificar estas cuestiones porque cuando hablamos de la existencia del racismo, también hablamos de la necesidad de conocer cuál impacto, como decía al principio, en la juventud, en los jóvenes. Es cierto que un porcentaje importante de personas que sufren la discriminación de manera cotidiana está en los márgenes de edad entre 18 y 30 años, que es una población muy joven, pero claro, también con determinados perfiles. Quiero decir esto, ¿qué desconocimiento puede tener un joven de 18, 19 años que ha sufrido una situación de discriminación, me lo invento, en el centro comercial de su barrio, sobre el servicio o sobre cómo trasladar la denuncia de la discriminación? O a lo mejor sí conoce y lo puede identificar, porque uno de los problemas grandísimos es la infradenuncia y la falta de identificación de esa discriminación. Efectivamente, ahí estaríamos hablando de la falta de información para las personas de ciertos colectivos, aunque la palabra colectivo no está bien dicha, pero para entendernos de ciertos grupos, porque es la realidad al final. Al final hay unos grupos que están más excluidos que otros. Entonces, la falta de información, la falta de conocimiento, de sensibilización de las propias personas que sufren eso y también de las personas que están alrededor. Sí. Claro, recogiendo esas dos ideas, hay un problema de identificación en el momento que además es una experiencia común, en mi caso también personal, de que cuando escuchas un comentario racista o se te trata de una forma diferente, es cuando pasa un rato que dices, espera un momento, ¿qué acaba de suceder? Como que es a toro pasado, por así decir, cuando dices, aquí ha habido una discriminación específica que no he sabido reconocer, no he percibido en el momento, y eso pasa en todas las edades, pero principalmente infancia y juventud. Ese momento en el que todavía no identificas por qué se te trata de la forma en la que se te está tratando, cómo puedes reaccionar en esas situaciones. Entonces, como has dicho, recursos que se pueden utilizar. ¿Queréis compartir algún recurso que puedan acceder las personas racializadas o personas que sufran este tipo de racismo, que conozcáis, que creáis que necesitan plataforma? Porque creo que es una conversación que ya hemos oído. Hay recursos, pero ¿quién os conoce? Porque igual no se publicitan. Efectivamente. Siguiendo con el hilo que comentaba, me gustaría destacar en la población gitana, ¿no? La imagen que hoy en día se tiene de la población gitana en España. Una imagen pues negativa, asociada a estereotipos, prejuicios. Y digo esto porque muchos de los jóvenes que sufren esta discriminación por ser gitano o gitana tienen tan asimilado y normalizado ese estigma negativo que cuando le llega la discriminación lo asume como propia muchas veces. Imaginaros la importancia y también la situación de gravedad que tiene este hecho en concreto, que cualquier joven asimile como propia la discriminación sufrida únicamente por la pertenencia al grupo de población. Muchas veces también pasa pues con los afrodescendientes o con las personas árabes o magrebí o latinoamericanas. ¿Para qué? ¿Cuántas veces he oído? ¿Para qué voy a denunciar si yo vivo en tal barrio? O es que saben que soy gitano o gitana, no me van a tener en cuenta. ¿Para qué sirve la denuncia? ¿No? Pero sí sirve la denuncia, porque el servicio de asistencia, el servicio que orgullosamente coordino, pues trata de asesorar, informar en derechos frente a la discriminación a todas aquellas personas que se hayan sentido discriminadas, que esto es muy importante. La discriminación se percibe y lo percibe la persona que la vive. Entonces, es muy importante pues que conozcan que está este servicio y bueno, voy a facilitar el número de teléfono de este servicio, que es el 021. Cualquier persona que se sienta discriminado o que se haya sentido en una situación en cualquiera de los ámbitos puede llamar al 021 y desde el servicio
se le ofrecerá una información y asesoramiento, acompañamiento para denunciar la discriminación que en su caso haya podido sufrir. Sí, yo quería recalcar el hecho de normalizar estos microrracismos porque la propia víctima ya los normaliza. Entonces, ¿cómo lo va a denunciar si lo ve normal, si lo ve como que se lo merece o que es normal que se diga eso? Entonces, el racismo hace que te sientas parte de la sociedad pero no partícipe. Entonces, tú cuando vives una situación de agresión de cualquier tipo, eres incapaz de ir a denunciarlo porque sientes que nadie te va a dar el derecho. Uh-huh. Y no solo eso, la experiencia del trabajo en el servicio, hemos identificado también situaciones que cuando hay personas que sufren racismo y tienen o se encuentran en una situación administrativa irregular, también hace más difícil llegar a la mano esa denuncia por el miedo que siente la persona a que, imaginaros, pueda ser expulsado del país o se le puede abrir un expediente de expulsión, ¿no? Entonces, esto también incide en la infradenuncia de la discriminación y también, por supuesto, en cómo participa esa persona en su entorno más cercano, pero también cómo se plantean sus derechos, ¿no? Como persona, ciudadano, ciudadana, que participa de unos espacios, pero también estas situaciones miden la intensidad con que participan. Las personas que sufren discriminación está comprobado que es que participan menos por ese miedo al rechazo. Efectivamente, como hemos dicho antes, al principio, ha habido grandes cambios significativos a nivel de lo que es el marco normativo y que esos recursos están ahí disponibles tanto en asociacionismo como en temas de estos servicios que realmente ayudan a esas denuncias, a esa acción legal, a hablar sobre microracismos, porque a veces ese concepto de microracismo, ¿el micro de dónde viene? En que es invisible quizá para las personas que no lo ven o que no lo tienen cerca, y a veces eso puede ser ese aprendizaje como persona racializada, persona de una cultura específica que sufre una opresión, lo haces tuyo. Y eso realmente es otro tema que afecta muchísimo a la salud y a la salud mental. Porque, ¿cómo veis esa experiencia en personas del colectivo, como hemos dicho, de estos grupos? ¿Cómo viven su salud mental? Porque quizá no se ha hablado suficiente de lo que es esa interseccionalidad de pertenecer a un colectivo oprimido más X colectivo más tu salud mental. Igual se deja un poco en la sombra. Así es, el hecho de micro es porque se ve como algo pequeño, porque desde fuera no te puede afectar tanto. Una mirada, una palabra que diga una persona en la calle o en el metro, para ti es un micro, pero para esa persona que ha recibido esa agresión puede estar toda la noche pensando en eso, toda la noche sintiendo tortura por esa palabra o esa mirada. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿O soy algo malo? ¿Soy algo extraño aquí? Efectivamente, la percepción de la persona, los sentimientos de las personas que sufren estos comentarios, esta discriminación en cualquiera de los ámbitos y además de manera persistente, ¿no? Porque hablamos de un racismo estructural y esto es muy importante también ponerlo sobre la mesa. Como decía antes, se ha avanzado muchísimo, hay recursos, cada vez hay una mayor conciencia, ¿no? por la importancia de la defensa de la igualdad de trato y no discriminación. Prueba de ello es la aprobación reciente de la Ley Integral de Igualdad de Trato el año pasado, ¿no? Es una ley que contempla pues la defensa del principio de igualdad de trato, del derecho a la igualdad de trato, pero también habríamos que plantear o preguntarnos cuántos jóvenes conocen esa ley, ¿no? Y lo que significa para su apoyo en la defensa de la discriminación que hayan podido sufrir. Eso es ese inicio de conocer, realmente es el que lleva a la acción. Si no sabes qué está sucediendo, aceptas esos gestos, esas miradas, esos comentarios y nada, sigues adelante como es parte de tu identidad. Ajá. Si es que defines una sola identidad, que ese es un tema que podemos ahondar extensamente para las personas que tienen más de una cultura en su crecimiento o más de un origen, más de una nacionalidad, que se quedan en conceptos a veces muy abstractos. Pero volviendo a la idea de ese conocer, ¿qué veis en la educación antirracista? ¿Creéis que se ha ido mejorando,
¿Veis algún campo de mejora que digáis, aquí podemos dar una vuelta más? Es una pregunta grande, pero bueno. Sí que hay un avance, pero todavía falta mucho camino. La educación es primordial para cualquier tema, para abarcar cualquier tema y sobre todo el racismo. La educación es la base, desde muy pequeños. Efectivamente. Además, es muy importante también el concepto y la defensa de la diversidad, ¿no? La diversidad social, la diversidad cultural, sexual, es muy importante. ¿Por qué? Porque si educamos en diversidad, en interculturalidad, pues claro, llegará un momento en que no existan, o por lo menos la convivencia sea mucho mejor, porque desgraciadamente no podemos decir que me gustaría que el racismo desaparezca, porque no lo va a hacer. Pero sí, lo que sí podemos hacer es, efectivamente, sobre todo, centrarnos y priorizar la educación antirracista, que me parece fundamental, y esto en los distintos ámbitos, podríamos decir, porque no es solo en la familia, sino también en los colegios, en los centros educativos, en las calles. Es decir, es muy importante esta educación antirracista, pero también es muy importante que las autoridades, las administraciones públicas, asuman su responsabilidad con la ciudadanía, con la sociedad, del respeto a los derechos humanos y, por supuesto, de la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Totalmente. Realmente, por ejemplo, desde Cruz Roja Juventud apostamos por la diversidad como enriquecimiento y buscamos un poco, ya hemos visto estadísticamente, las aulas cada vez son más diversas, la educación como sistema educativo, como tema de racismo institucional, estructural. Se tiene que hacer pasos para que lleguemos al punto que necesitamos estar, que está por delante, pero igualmente los primeros pasos pues buscamos darlos en nuestros proyectos, hablando de estos temas, por ejemplo, este mismo podcast, y aquí caemos un poco en la idea de los medios de comunicación y sus estereotipos que trascienden al sistema educativo y al imaginario colectivo en general. ¿Cómo veis esos estereotipos? ¿Cómo creéis que se están cambiando? ¿Qué está haciendo la juventud? Porque al fin y al cabo vosotras tenéis la experiencia de esos pasos, de empezar a mover el pie hacia adelante. Entonces, ¿cómo veis el tema de medios de comunicación, la juventud, esa empatía, esos estereotipos? Efectivamente, yo creo que los medios de comunicación han transmitido una imagen muy fea de diversos grupos, pero también hoy en día vemos que estos medios de comunicación ayudan también a mejorar y a visibilizar los problemas que existen para como que enseñar a la gente de que todo lo que antes nos habían enseñado en los medios puede que no sea tan realidad, puede que no sea tan real. La deconstrucción de lo que es un estereotipo y lo que es la realidad. Que ahí vienen los medios de comunicación trayendo perspectivas diferentes de personas diferentes, lugares diferentes, se escuchan nuevas historias y al fin y al cabo eso es lo que hace que nos demos cuenta de que la imagen que nos han vendido es errónea. Porque además hay una imagen que recibe, vamos a decir, un grupo y la imagen que recibe el otro grupo del grupo y al final son espejos que reflejan historias que no son. Exactamente. Y sobre todo yo creo que una de las cuestiones más importantes relativas a los medios de comunicación es que siempre se ha dicho que son el cuarto poder. El cuarto poder por el impacto que tienen sobre todo en plasmar imágenes de determinados grupos de población o determinadas situaciones, ¿no? Los medios de comunicación tienen en sus manos también el sensibilizar e informar correctamente sobre determinadas situaciones, sobre determinados grupos de población, pero también tienen en su poder pues hacer todo lo contrario, mantener estereotipos, generalizar imágenes negativas, porque claro, yo puedo poner un ejemplo de la población gitana. Cuando se menciona la etnia en los medios de comunicación en una noticia, ha sucedido un hecho, ¿no? Inmediatamente aparece la palabra relacionada a clan, la palabra relacionada a etnia gitana o determinada situación y demás. Pues claro, a ver, eso asociado además o sumado, ¿no?, a la imagen negativa que la sociedad tiene sobre la población gitana, pues lo que hace es reafirmar esa imagen negativa, esos estereotipos, es confirmar
que es que efectivamente, claro, es que los gitanos y las gitanas son así, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen un poder muy importante en ese sentido, en cómo trasladar esas cuestiones, en apoyar también a los grupos de población, que también es muy importante. Todas las noticias son negativas, casi siempre son negativas. Es que no hay nada, es que es verdad, poner el telediario y lo primero que es una, no sé qué, una tal, no sé, por Dios, quiero decir que suceden cosas positivas y creo que también es bueno que los medios de comunicación apoyen en este sentido no solo servicios o asociaciones o fundaciones con un trabajo importante hacia los grupos de población a los que trabajamos o participamos, sino que también es importante que, y esto, pero además lo quiero destacar, los periodistas tienen unos códigos deontológicos, tienen una normativa, porque no todo vale. El derecho a la expresión, el derecho a la libertad de expresión, por supuesto, pero tiene un límite. El límite está en el respeto de los derechos fundamentales de las personas a las que pretende incitar o denigrar su imagen. Muchas veces pasa eso. Me gustaría también a mí yo recalcar la parte positiva. Actualmente en las redes sociales hay muchas activistas que están enseñando la realidad. Siempre que ocurre algún acto racista, se apoya a la víctima, se visibiliza, se denuncia el acto que antes no se hacía sin las redes sociales. Entonces, es un poder que debemos usar para un bien. Eso es un poco con estas ideas de lo que nos lleva a hablar de estos temas, como al fin y al cabo que se escuchen nuevas historias hace que sean más auténticas, porque además la inmediatez de los medios hace que sea muy clara. Sí, sí. Y eso fomenta mucho la empatía y la creación de nexos, porque podemos hablar de todo negativo, como hemos dicho, pero ¿qué momentos de diálogo positivo veis, de empatía? ¿Qué ideas creéis que de este podcast, si alguien se tiene que quedar con algo, que suele ser el principio y el final, qué resumiríais? ¿Qué diréis? Esto me lo llevo a casa y quiero que alguien más se lo lleve. Yo, por ejemplo, destacaría que en España existe un marco normativo, ¿no? Importante en igualdad y que creo que es muy importante darlo a conocer, ¿no? Porque eso, junto a la educación, va a hacer que como sociedad pues seamos mejor, un poquito mejor. Yo el término de empatía creo que es la mejor porque antes de hacer algo, ponerte en la piel de la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona antes de decir o hacer o mirar de una forma, ponte en esa persona y di, si yo recibo eso, ¿cómo me sentiría? Entonces yo creo que si todos haríamos eso, se eliminarían muchos problemas y mucho racismo que existe ahora. Y sobre todo la educación desde el principio. Los niños son esponjas, los niños no nacen malos, se hacen malos. Es una buena forma de verlo, efectivamente, porque es al fin y al cabo cómo nos creamos como personas empieza desde ese mismo inicio de conocer, de descubrir, de construirse, de ver eso, la diversidad como un enriquecimiento. Y me encantan, como he dicho, maravillosas invitadas sobre este tema. Las ideas que hemos sacado me encantan, ojalá se escuchen y se escuchen bien alto, porque es al fin y al cabo el hablar, el decirlo y empezar sabiendo que puedes hablar de ello, que se te va a escuchar y que sea una conversación más habitual de lo que a veces es. Pues sí. Entonces, con esto daros las gracias por participar en este Muchas episodio. gracias. Ha sido una maravillosa conversación. Gracias. Igualmente. Igualmente.